con nosotros esas enseñanzas. that have shared those blessings, those teachings with us. Recordamos que el primer jueves nuestro hermano el doctor Figueroa nos habló acerca de 3 personajes, de Adán, Enoc y Noé. We remember that the first Thursday, Brother Figueroa spoke to us about Adam, Noah, Y Enoc. and Enoch. Y el siguiente jueves, nuestra hermana Delva nos habló de otros 3 personajes que fueron Abraham, Isaac y Jacob. And then Delva talked to us about Abraham, Isaac, and Jacob. El siguiente jueves, nuestra hermana Nelly nos habló de 3 personajes más de esos personajes gloriosos del Antiguo Testamento, que fueron José, Josué y Moisés. And the next Thursday, our sister Nellie talked to us about Joseph, Moses, and Joshua. El siguiente jueves, nuestra hermana Vilma nos trajo una conferencia sobre un personaje quizás el más impactante del Antiguo Testamento, David. And the last Thursday, our sister Vilma, she brought the lecture about David, which was one of the most important men in the Bible. Y para este domingo, que vamos a cerrar el mes de la Biblia, hemos reservado al más importante de los personajes que tiene la Biblia. And for this Sunday, we are going to be talking about the most important person that the Bible has. De hecho, la Biblia es la palabra escrita y Él es la palabra encarnada. And so forth, the Bible is the written word, and He's the incarnated word also. Así que en este día nos disponemos a hablar acerca de Jesús So today we're going to be talking about Jesus, y vamos a orarle a Dios para que Él nos ayude. and we're going to pray to the Lord so He can help us. Eterno Dios, Señor, gracias te damos porque en este día, Dios mío, hemos llegado hasta este momento y hemos llegado hasta este lugar porque tu misericordia ha estado con nosotros. Gracias por respaldarnos en esta iniciativa, Dios mío. Gracias por entusiasmar a los maestros, gracias por entusiasmar a la congregación, pero sobre todo gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque durante todo este mes hemos estado celebrando la bendición enorme que es tener tu palabra entre nosotros. Ahora te pedimos, Señor, que conforme nosotros vayamos entregando lo que tú nos has dado en este día, tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si abrimos la Biblia? What do you think if we can open our Bibles? ¿Cuántos trajeron Biblia? A How ver. many of you brought your Bibles? Muy bien. ¿Sabe que en este tiempo la Biblia está disponible en muchos formatos, You know that the Bible is available in various formats these days, incluyendo el formato digital? including the digital one. Y hay muchas personas que tienen Biblia en sus aparatos telefónicos. And a lot of you have Bibles in your cell phones, Y eso es una gran bendición. and it's a big blessing. Pero le quiero decir que eso no sustituye la Biblia de papel. But I would like to let you know that that does not substitute the Bible, the paper one, Por varias razones, pero hay una bien sencilla. for various reasons, but it's one more simple. La Biblia suya de papel no se descarga. The paper Bible, you does not download it. Siempre está disponible. It is always available, Siempre. always. Pero la otra razón por la que le pedimos que traiga a la iglesia su Biblia de papel But the other reason why we ask you to bring your Bible, this one, paper, es porque su celular no es una Biblia. is because your cell phone is not a Bible. Por tanto, puede ser que en el momento en que usted esté leyendo la Biblia, le entre un mensaje de WhatsApp o le entre una llamada y lo distraiga de la verdadera intención suya, que es leer la Biblia. Henceforth, if you have your cell phone, all of a sudden you're going to get a message which has nothing to do with what's going on during the preaching. Por eso es que insistimos tanto en que usted tenga Biblia. Y si no tiene, acérquese a nosotros que le vamos a regalar una. That's why we insist so much on your having a Bible. And if you don't have one, ask us and we'll give you one. Amén. Así que abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 16 y vamos a estar leyendo los versículos del 13 al 17. So open your Bible in Matthew 16, and we're going to be reading from verses 13 through 17. Cuando esté listo, diga amén y se pone de pie. Please stand up when you're ready and say amen.
Leemos la santa palabra de Dios, Mateo 16, versículos 13 al 17. Yo la voy a leer primero en español y luego nuestra hermana Nelly la va a leer en inglés. Mateo 16, 13 al 17 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do people say that the Son of God is, a man is? And they said, some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets. But you, he asked them, who do you say that I am? Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Gloria a And Dios. Jesus responded, Simon, son of Jonah, you are blessed because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father in heaven. Gloria a Dios. ¿Por qué es tan importante? Se puede sentar. ¿Por qué es tan Sit down. importante conocer a Jesús? Why is it so important to know Jesus? Bueno, pues la misma Biblia nos da la respuesta. Well, the Bible gives us the right answer. En el capítulo 3 del libro de Filipenses, versículo 8, nos muestra que la meta más importante en esta vida es conocer a Jesús. In Philippians 3:18, it shows us that the most important goal in our lives is to know Jesus. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Si lo tiene, está bien. Filipenses 3:8. Okay. And he says, more than that, I also consider everything to be a less in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus, my Lord. Because of him I have suffered to the loss of all things and consider them filth, so that I may gain Christ. O sea que la meta más importante de su vida es llegar a conocer a Cristo. So the most important goal for you is to get to know Jesus. Puede ser que usted haya creído que la meta más importante de su vida era tener una carrera, Maybe you think that the most important thing in your life is to have a career, o quizás tener una familia, or maybe to have a family. y son metas importantes. And those are important goals in life. Pero no existe una meta más importante sobre la tierra But there isn't any goal more important on earth que conocer a Jesús. than to know Jesus. Pero además, el mismo Jesús dijo que conocerlo a Él es la clave para la vida eterna. En So- Juan capítulo 17, versículo 3. So Jesus says that to know him is the clue for eternal life. John 17:3. Vamos a leerlo. Let's read it. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hold on a second, brother. Give me a second. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. This is eternal life, that they may know you, the only one God, and the God one who has sent you, Jesus Christ. Entonces, si es tan importante conocer a Jesús, nosotros deberíamos estar un poco más ocupados en conocer verdaderamente a Jesús. So if it's that important to know Jesus, we should be more worried about knowing who Jesus really is. ¿Y por qué se lo digo? Porque el texto que acabamos de leer, vemos que Jesús está indagando acerca de qué piensan la gente de quién es Él. And I'm letting you know this because Jesus knows that they're trying to search who he really is. ¿Qué piensan las personas que Él es? What is the people thinking that he is? Y así comienza él este texto que acabamos de leer. And that's how he starts with this text that we have just read. Jesús está indagando sobre la opinión general. Jesus is searching about the general
opinion of people. Y por eso les hace a los discípulos una pregunta impersonal. And that's why he asked the disciple an impersonal question. En el versículo 13, él le pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del On Hombre? verse 13, he asked, who do the people say is the Son of Man? Eso es una pregunta impersonal, ¿verdad? That's an impersonal question, correct? Porque todos sabemos Because we all know que es mucho más fácil decir usted lo que usted quiere decir diciendo que lo dijo otra persona. it's much easier for you to say what you're going to say by saying that somebody else said it. Sorry, but that's what he said. Eso fue lo que yo dije. Es mucho más fácil decir lo que usted quiere decir, pero atribuírselo a otra persona. It's a lot easier for you to say what you want to say and attribute it to somebody else. Así que Jesús usa esta estrategia y primero le pregunta acerca, ¿qué dice la gente? And Jesus used this strategies and first says, what do people say? Jesús sabía que había un rumor circulando. Jesus knew that there was a rumor circulating around. Si usted lee en Lucas capítulo 9, versículos 7 y 8, se va a dar cuenta de que ya había un rumor en la población acerca de quién era este hombre. If you read Luke 9, 7, and 8, you will really know that there is a rumor about who people think this man is. Porque las cosas que él hacía no las hacía ningún otro hombre. Because the things that he did, no man could ever do. Entonces comenzó a circular el rumor, algunos decían, bueno, este debe ser Elías. So rumor went around and some people would say, wow, he must be Elijah. Otros decían, debe ser Juan el Bautista, Others would say, he must be John the Baptist. porque Juan el Bautista ya había muerto. En ese momento en que Jesús está haciendo esta pregunta, ya Juan el Bautista lo habían matado. Because when Jesus was asking these questions, John the Baptist had already been killed. Algunos decían, bueno, quizás sea Jeremías. Some of them would say, well, maybe it's Jeremiah. Y otros decían, tiene que ser alguno de los profetas antiguos. And others would say, well, maybe he's one of the ancient prophets. ¿Y por qué ellos tenían esta impresión? And why did they have that impression? No solamente porque Jesús hacía cosas que nadie hacía, Not only because Jesus did things that no one would do, sino porque hacía más de 400 años que no se levantaba un hombre con voz de Dios. but it was about more than 400 years that a man had not been risen with the voice of God. Y el más reciente que se levantó fue Juan el Bautista. And the most recent that came up was John the Baptist. Así que tenían razón a pensar, este debe ser el mismo porque aquí eso no abunda. And they had a reason to think, well, he must be the same because we don't have that many of them around here. Y así que ellos le dicen, bueno, Señor, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. So they would say, well, Lord, some may say that you're John the Baptist. Y de verdad tenían razón para pensar que era Juan el Bautista, And really, they had a reason to think that he was John the Baptist. porque había muchas similitudes entre Juan el Bautista y Because there Jesús. was a lot of similarities between John the Baptist and Jesus Christ. Por ejemplo, los dos, su nacimiento fue milagroso anunciado por un ángel. For example, both of their births were miraculous and they were announced by an angel. ¿Cuántos han leído eso? How many have read that? Otra razón por la que podrían decir que Jesús era Juan el Bautista es porque él también había sido enviado de Dios. So another reason why they thought that he was John the Baptist is because he was sent by God. Los dos eran enviados de Dios y por tanto ellos podían pensar, sí, debe ser la misma persona. Both of them were sent by God, and for that reason they might think, well, he must be the same person. Pero yo quiero que usted sepa que por más que se parezcan, no son lo mismo. But I want you to know that because as most as they were alike, they're not the same. Le voy a mencionar algunas diferencias que la Biblia nos revela acerca de Juan el Bautista y de Jesús. I'm going to let you know about some references that compare both of them. Le voy a citar la Biblia, no la vamos a leer, pero yo sé que usted tiene una Biblia y después usted la va a buscar en su casa. I'm going to cite the Bible. I know you're not going to read it now, but you might do it at home. Por ejemplo, Juan tuvo un padre humano, se llamaba Zacarías. ¿Cuántos lo han leído eso? John had a father who was human, and his name was Zachariah. Eso usted lo encuentra en Zacarías. Lucas capítulo 1, versículos 13 y 14. You find that in Luke 1, 13, 14. Sin embargo, Lucas capítulo 1, versículo 35, unos versos más adelante, afirma que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu But Santo. later on, in some verses in 135, it said that Jesus was conceived by the Holy Spirit. Entonces, se parecen, pero no son los mismos. Then, it looks alike, but they're not the same. Por ejemplo, Juan dijo de sí mismo que él había venido para preparar el camino.
So John said by himself, I came to prepare the way. Eso usted lo encuentra en Juan capítulo 1, versículo 21 al 23. You find it in John 1, 21, 23. Pero Jesús, hablando de sí mismo, dijo, yo soy el camino. But Jesus talking Aleluya. about himself, he says, I am the way. Entonces no es lo mismo, ¿verdad que no? Then it is not the same, correct? En Marcos capítulo 1, versículo 8, Juan afirma que él bautizaba con agua. In Mark 1:8, John would say that he baptized in water. Pero él mismo dice, detrás de mí viene uno que bautizará con Espíritu Santo. But he himself said, behind me there's one who's coming who baptized with the Holy Ghost. Así que se parecen, pero no son iguales. Therefore, it seems alike, but they're not the same. Finalmente, el mismo Juan en el capítulo 1, versículo 27 del libro de Juan, afirmó que él era menor que Jesús. And then John, he really affirmed in that same chapter 127 that he was less than Jesus. Él dijo, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. He says, I don't have the authority and I'm not dignified to untie his shoelaces. Mientras que Jesús le dijo a los fariseos, mayor que Abraham soy yo. But Aleluya. Jesus told the Pharisees, I am bigger than Abraham. Hallelujah. Entonces hay muchas cosas en las que se parecían, So there's a lot of things that were similar. pero yo llego a la conclusión de que este era mayor que Juan. But I come to the conclusion that he was bigger than John. Y le voy a decir un secreto. And I'm going to tell you a secret. Jesús dijo que sobre la tierra, nacido de mujer, no había uno mayor que Juan el Bautista. Jesus says that on earth there was not a man that was born bigger than John the Baptist. Y yo no sé si la matemática le da a usted, pero eso significa que si el que es mayor es menor que él, entonces él es mayor que todos los hombres que han pasado sobre la tierra. So, if mathematics will help you, the one that was born is bigger than all men that were born on earth. Wow. ¿Con quién más lo compararon? With who else was he compared to? Bueno, debe ser Elías, Well, maybe Elijah, el profeta de fuego, the prophet of fire, el hombre del poder, the man of power, el hombre que mató a los 400 profetas de Baal, the man who killed the 450 prophets of el Baal, hombre que hizo bajar fuego del cielo. the man that made fire descend from heaven. Y ciertamente cuando usted revisa las escrituras, And certainly, when you go through the scriptures, usted se da cuenta que hay similitud entre Jesús y Elías. you can realize that there's similarities between the two, Jesus and Elijah. Por ejemplo, usted encuentra que Elías resucitó muertos. You find that Elijah resurrected dead people. Usted ve que Elías resucitó aquí al hijo de ¿cómo se llamaba la viuda? Pero no fue la de Sarepta, la otra. Bueno, eso fue Jesús, a la de Naín. Pero usted lo va a buscar después en You look around En- where he resurrected en the widow's child. primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 21 y 22. First of King 17, 21 y 22. 17, 21, 22. Entonces, Jesús también resucitó muertos. Jesus also resurrected dead people. Conocemos el caso de Lázaro, We know Lazarus. conocemos el caso de Tabita We know Talita. y conocemos el caso del hijo de la viuda de Naín. And we remember the book of the widow of Naim. Entonces había razones para pensar que Jesús era Elías. So there were reasons to know that Jesus was Elijah. Otra razón que yo me imagino por la que ellos pensaron que Jesús era Elías Another reason why they thought he was Elijah es porque Jesús multiplicó los alimentos. is because Jesus multiplied the food. ¿Recuerdan que Elías hizo lo mismo? Remember that Elijah did the same Allá en la casa de la viuda de Sarepta. in the house of the ¿Qué le dijo- Sarepta qué le dijo él? widow. What did he say to her? Que nunca faltaría el aceite That they ni la were- harina. That she would always have oil and flour. De un poquito de harina y de un poquito de aceite, From a little bit of the oil and flour, con la palabra de Elías, eso se multiplicó. and with the word of Elijah, it was multiplied. Y sabemos que muchos seguían a Jesús porque multiplicaba los alimentos. And we know that Elijah used to follow Jesus because he will multiply food. Entonces, eso tenían que estar entre lo que decían, este es Elías. And then those people might have said, well, he's Elijah. Porque además la escritura establecía que Elías volvería. Because the scriptures also would establish that Elijah would come back. Entonces, en ese sentido tenían razón. And in that sense, they were correct. Pero cuando usted escudriña un poco más las escrituras, But when you search through the scriptures a little bit more, usted se da cuenta de significativas diferencias entre Elías y Jesús. you could see the significant differences between Elijah and Jesus. Por ejemplo, For example,
Elías era un profeta de juicio. Elijah was a prophet of judgment. Se presentó delante de Acab y le dijo, ahora mismo, a partir de ahora se cierran los cielos, no llueve más en esta tierra. He came to Ahab and he says, from now on, the heavens are closed. It's not going to rain anymore on earth. Mientras que Jesús era profeta de salvación. But Jesus was a prophet of salvation. Jesús dijo, no he venido a condenar a los hombres, sino a que el mundo sea salvo por mí. He says, I didn't come to condemn men. I came so that men will be saved through me. Entonces ya como que se están diferenciando, ¿verdad? So there seems to be a difference between the two. También vemos que cuando Jezabel trató de matar a Elías, ¿qué hizo él? So we see that when Jezebel tried to kill Elijah, what did he do? Ayúdeme a predicar. Help me to reach. Se escondió en una cueva. He hid in a cave. Mas ¿sabe qué dice la escritura del Señor Jesús? And based on what the scriptures say, Lo recitaron los hermanos aquí en Isaías 53. they recited that in Isaiah 53. Como cordero fue llevado al matadero As a lamb, he was taken to the y no to be abrió killed, su boca. and he did not open his mouth. Y tomó el sacrificio que el Señor le había entregado para hacerlo por nosotros. And he took the sacrifice that the Lord was going to do for us. Sí, no quiero dejar de leer esta porción de las escrituras en I would like to read this portion of the scriptures. Isaías 53:7. Isaiah 53:7. Dice Isaías 53:7. 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. Like a lamb led to the slaughter, and like a sheep silent before her shearers, he did not open his mouth. Entonces, mientras Elías, cuando su vida estaba en peligro, salió corriendo, But as Elijah went running when his life was in danger, Jesús, dice la escritura, que aún sus discípulos le dijeron, no vayas para que te suceda eso. Él reprendió a sus discípulos cuando le aconsejaban tal cosa. but even when the disciples told Jesus not to go because they knew what was going to happen, he rebuked them so that because they didn't want that to happen, but he rebuked them anyway. Entonces, se parecen, pero no son lo mismo. Them it seems alike, but they're not the same. Tercero, Thirdly, en una ocasión mandaron a apresar a Elías. in one occasion they sent to apprehend Elijah. Enviaron un capitán con 50 soldados. They sent a captain with 50 soldiers. Usted puede encontrar la historia ahí en Segundo Libro de Reyes, capítulo 1, versículo 10. You can find that in 2nd of Kings. ¿Y sabe lo que hizo Elías cuando llegó el capitán y los 50 soldados? And you know what Elijah did when the captain and the 50 soldiers Para came? no dejarse apresar, So he wouldn't be apprehended. oró para que bajara fuego del cielo He prayed that so that fire would come down from heavens, y mató 51 personas. and the 51 were killed. ¿Y qué hizo Jesús cuando vinieron a apresarlo? And what did Jesus do when they came to apprehend them? Pedro sacó la espada y trató de agredir a uno de los soldados Peter took out his sword and tried to hurt one of the soldiers. y le cortó la oreja. And he cut an ear. Y Jesús tomó la oreja del soldado. And Jesus took the Y se ear la from the repuso. soldier and he put it back. Oh, gloria a Dios. Glory to the Lord. Oh, gloria a Dios. Glory to the Lord. Sí, Yes. tenía el fuego y el poder que tenía Elías, Yes, he had the fire and the power that Elijah had. pero tenía el amor que no tiene ningún hombre. But he had the love that no man had. Oh, gloria a Dios. Glory to Jesus. Interesante, ¿no? Interesting. Entonces otro grupo decía, bueno, debe ser Jeremías. Other group would say, no, he might be Jeremiah. ¿Y por qué Jeremías? Why Jeremiah? Bueno, había mucha similitud entre el ministerio de Jesús y el ministerio de Jeremías. There were many similarities between the two ministries. La similitud más importante entre los dos ministerios es que los dos ministerios fueron perseguidos. The similarity between the two is that the two ministries were persecuted. Jeremías, desde que comenzó su ministerio, comenzó su persecución. Jeremiah, from the moment that his ministry started, the persecution also started. Y lo mismo pasó con Jesús. And the same thing happened with Jesus.
Hubo conspiración para matar a Jeremías There were conspiracy to kill Jeremiah, y hubo conspiración para matar a Jesús. and there was conspiracy to kill Jesus too Así also. que en ese sentido tienen razón a pensar que el ministerio de Jesús era el mismo de Jeremías. So in that sense, people had the right to think that the ministers were the same. Una ocasión que sirve como punto para comparar el ministerio de Jeremías y el de Jesús One occasion where there was a similarity between the two ministries es cuando Jeremías vio que el pueblo estaba siendo llevado cautivo is when Jeremiah saw that the people were taken captive, y dijo las siguientes palabras. and he Oiga, said the following words. vamos a Listen, leer en Jeremías capítulo 9, versículo 1. let's read Jeremiah 9:1. Jeremías 9:1. Ahora fui yo que no lo encontré. Lo puede leer. Okay, 9:1. Jeremías 9:1. Mírelo en español aquí. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. If my head were water, my eyes a fountain of tears, I will weep day and night over the slain of my dear people. O sea, Jeremías lloró ante la tragedia del pueblo. In other words, Jeremiah cried over the tragedy of the people. Con tal emoción y sentimiento que él quería que toda la cabeza se le volviera agua. With so much emotion and sentiment that he wanted feelings, that he wanted all his head to be like water. Y oiga lo que dice Lucas capítulo 19, versículo 41 y 42 acerca de Jesús. And listen to what Luke says, chapter 9, Capítulo 19, chapter 19, versículos 41 y 42. 41, 42. You want me to read? Yo lo tengo aquí. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. As he approached and saw the city, he wept over it, saying, if you knew this day what would bring peace, but now it is hidden from your eyes. En otras palabras, En los other- dos lloraron sobre la ciudad de Jerusalén. In other words, both cried over the city of Jerusalem. Con tanto sentimiento como lloró Jeremías, así también lloró Jesús. With as much sad feelings that Jeremiah cried, so did Jesus also. Pero si continuamos indagando en las Escrituras, But if we continue searching in the scriptures, nos vamos a dar cuenta que aunque se parecían, no eran iguales. we're going to come to the conclusion that even though they were similar, they were not the same. La primera diferencia que salta a la vista The first real difference entre Jeremías y Jesús between Jeremiah and Jesus es que cuando Jeremías recibió la asignación de su ministerio, when Jeremiah received the assignation of his ministry, él no lo quiso. he didn't want it. ¿Lo ha leído usted? Have you read that? Puso una excusa. Lo primero que hizo fue poner una excusa. ¿Cuál He- fue la excusa que puso? He made an excuse. The first thing he did was put an excuse. What was that? ¿Cuál fue la excusa? Que soy muy chiquito, That que I'm soy un little, niño. that I'm a child. O sea, él rechazó la oferta. He rejected the offer. Pero si usted continúa leyendo el libro de Jeremías, But if you continue reading the book of Jeremiah, usted llega al capítulo 19 you go to chapter 19, y usted lo va a escuchar decir unas palabras and you're going to hear him say some words que hasta parecen ofensivas. that they seem offensive. Él dijo, Señor, no voy a hablar más tu palabra. He said, Lord, I'm not going to talk more about your word. Esto me trae demasiado problema. This is giving me too many problems. Se parece a la vida de alguno aquí. It seems like some of your lives, Se parece a la vida de alguno de nosotros. it looks like some. Demasiado problema le traía esa palabra. ¿Sabe lo que dijo él? The words Tu- don't bring too many problems. Tu palabra me es por afrenta. They would say, your word is a reproach. Así que no la hablo más. So I'm not saying it anymore. Pero como tenía el llamado de Dios, But he said he had the Lord's calling. luego él mismo dice,
Then he himself says, traté de callarme, I tried to be quiet, pero un fuego consumía mis entrañas but a fire would consume my insides, y tuve que hablarlas. and I had to talk. Gloria a Dios. Glory to God. Sin embargo, es una evidencia de que él no estaba conforme con su ministerio. Nonetheless, there's an evidence that he was not in accordance with his ministry. Sin embargo, ¿qué pasó con Jesús? Nonetheless, what happened with Jesus? ¿Se comportó de la misma manera? Did he behave the same way? ¿Qué dice Juan capítulo 10, versículos 17 y 18? Vamos a leerlo. What does John 10, 17, 18 says? Lo voy a leer en inglés, luego Nelly lo lee en español. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para ponerla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aleluya. This is why the Father loves me, because I'm laying down my life so I may take it up again. No one takes it from me, but I lay it down on my own. I have the right to lay it down, and I have the right to take it up again. I have received this command from my Father. Dígame usted, concluya usted. ¿Eran iguales? You say it. Make a conclusion. Were they the same? Se parecían, Were they similar? pero no eran iguales. But were they not the same? They Finalmente were la, not equal. finalmente, la última comparación que quiero hacer entre Jesús y Jeremías Finally, the last comparison that I want to make between Jesus and Jeremiah es que Jeremías fue advertido desde el principio is that Jeremiah was told from the beginning, warned from the beginning, de que él hablaría la palabra, that he would preach the word, pero la gente no le haría caso. but people would not listen to him. A propósito, yo quiero saber On purpose. quién es que nos ha convencido a nosotros Who has convinced us de que el éxito del ministerio that the success of a ministry depende de la aprobación de la gente. depends on people's approval? ¿Quién es que nos ha convencido de que el pastor es exitoso porque tiene una congregación grandísima? Who has convinced us that the pastor is successful because he has a big congregation? ¿Quién es que nos ha convencido de que el éxito en el cristianismo tiene que ver con tener más o tener mejores cosas? Who has convinced us that the success in Christianism is because you have more, you have less? Cuando nosotros encontramos que Dios le dijo a Jeremías, When we find that God told Jeremiah, mira, el éxito de tu ministerio listen, the success of your ministry es que tú le vas a hablar a la gente is that you're going to talk to people y no te van a hacer caso. and they're not going to listen to you. Aleluya. Gloria a Dios. Alabe a Dios por Glorious. eso. Praise the Lord. Gloria a Dios. Praise the Lord. Póngase de pie Stand y up adore al Señor. Yo quiero and que praise usted the Lord. bote un poco la atención porque están como tensos. I see as if you're a little tense. Gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Hallelujah. Estamos hablando de aquel We're, que es mayor que todos aquellos con los que lo podemos comparar. we are talking about the one that is bigger than anyone who we compare him to. Así que adore a Dios. Levante su So mano y adore a praise the Dios. Lord. Raise your hand Aleluya. and praise the Lord. Aleluya. Gloria a Dios. Se puede sentar. Sit down, please. ¿Se siente menos tenso? You feel less tense? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, sí, porque los hermanos están como sí, como frenados, dice. Frenado. Alabe a Dios. Usted es Praise libre de the adorar a Lord. Dios. You're free to praise the Lord. Si precisamente lo que queremos que usted entienda hoy es quién es ese Dios al que usted le sirve. We precisely want you to understand who is the God that you serve. Que usted conozca a su Señor. That you know your Lord. Aleluya. Gloria a Dios. Hallelujah. Y que esté equipado para dar razón en el momento en que le digan, pero por ahí andan muchos. Y usted va, Go ahead. perdón. And that you will be equipped to say, there's a lot of people going around. Y usted va a decir, pero el mío es diferente. And you're going to say, my mind is different. Aleluya. Gloria a Dios. Sin embargo, Lucas capítulo 13, versículo 17, lo vamos a leer. However, Luke 3:17. 13, 17. 13:17. Are you speaking English? Huh?
Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. When he had said these things, all his adversaries were humiliated, but the whole crowd was rejoicing over all the glorious things he was doing. En otras palabras, Jesús tenía un magnetismo, In other words, Jesus had a magnetism, tenía una gracia, he had a grace, que las personas que lo escuchaban that the people who listened to him no podían dejar de gozarse, couldn't stop rejoicing, excepto los religiosos de su tiempo. except the religious of those times. ¿Pasará lo mismo hoy? Does that happen today? Ay, santo. Gloria a Dios, ya me están mirando serio. Dice las Escrituras The scriptures say que incluso en una ocasión that in one occasion, enviaron a unos alguaciles a tomarlo preso, they sent some military to apprehend them, a tomar preso al Señor Jesucristo. to apprehend Jesus Christ. Y estos alguaciles llegaron donde los que lo enviaron And this military went to the ones that sent sin them Jesús. without Jesus. Y los que lo enviaron le preguntaron, ¿pero por qué no lo trajeron? And the people who sent them said, why didn't you bring them? Y ellos dijeron, miren, And they said, look, es que nunca ningún hombre ha hablado como ese. is that never there's been a man who has spoken like him. Así que la gracia que tenía el Señor So that the grace that the Lord has, le fue dada it was given to him directamente desde el cielo directly from heaven, para que él pudiera atraer hacia sí a los perdidos. so that he could attract towards him the lost souls. Y mientras a Jeremías la gente no lo quería escuchar, And while Jeremy, people did not want to listen to him, las multitudes se acumulaban tratando de escuchar a Jesús. crowds would get together trying to listen to Jesus. Así que dígalo conmigo, se parece a Jeremías, So say it with me. He looks like Jeremiah, pero no es Jeremías. but it's not Aleluya. Jeremiah. Gloria a Dios. Glory to God. Finalmente le dijeron, bueno, algún otro de los profetas. Finally, they said, well, maybe some other prophet. Quizás no sea Juan el Bautista, quizás no sea Elías, quizás no sea Jeremías, pero debe ser algún otro de los profetas. Maybe it was not John the Baptist, it was not Jeremiah, maybe some other prophet. Y tenían razón para pensar que él era algún profeta. And they had the reason to know why he could have been a prophet. La primera razón es que él hablaba en nombre de Dios. The first reason was that he would talk in the name of God. Hebreo capítulo 1, versículo 1. Hebrew 1:1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, el versículo 2 dice, en los últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Hebreos 1, Yes. 1 y 2. Long ago, God spoke to the fathers by the prophets at a different times and in different ways. In these days, he has spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, and through whom he has made the universe. En otras palabras, Jesús también ejercía el ministerio de profeta. In other words, Jesus would have the ministry of a prophet. De hecho, él es el profeta. Nonetheless, he is the prophet. ¿Cuál profeta? Which prophet? El que anunció Moisés. The one who Moses announced En el libro de Deuteronomio, in Deuteronomy, en el último capítulo, in the last está bien, no chapter. lo vamos a leer. Okay. Moisés le dice al pueblo, profeta le levantará Dios de entre ustedes. And Moses told the people, prophet will be risen from amongst us. A él You. oiréis. To him you will hear. Entonces tenían razón a pensar, Jesús debe ser uno de los profetas. So they had a reason to think that Jesus was one of the prophets. La otra razón por la que ellos podían pensar que Jesús era uno de los profetas The other reason why they would think Jesus was one of the prophets es porque todos los profetas fueron de alguna manera rechazados por el pueblo. is because all the prophets, one way or the other, were Were rejected. rejected from the people. Eso es lo que el hermano Esteban le dijo a los judíos mientras lo estaban apedreando. This is what Brother Stephen told the Jewish people while they were stoning him. En Hechos capítulo 7, él dijo, ¿a cuál de los profetas ustedes no han rechazado y han matado como mataron a Jesucristo? In Acts 7:52, he says, which one of the prophets did you kill like you killed Jesus Christ? Entonces tenían razón para decir, debe ser alguno de los profetas. Then he had a reason to say, well, he might be one of the prophets. Pero yo quiero darle en esta mañana dos razones. But I want to give you two reasons this Dos, morning. solamente dos. Only two.
que diferenciaban a Jesús de todos los otros profetas. that will make a difference of Jesus from all the other prophets. La primera de ellas, yo quiero que usted la anote en su mente y en su corazón. The first one I want you to write it down on your mind and on your heart. Es que la palabra máxima de autoridad que podía expresar un profeta Is that the maximum word of authority that a prophet could say durante todo su ministerio during all the ministry? tenía que ser precedida de la expresión, así dice Jehová. It has to be preceded by the expression, that's how Jehovah says. Esa era la palabra máxima de autoridad de un profeta. That was the word of maximum Cuando se authority paraba of a delante prophet. de un rey y decía, así dice Jehová. When they would stand in front of a king and say, this is what O cuando Jehovah se says. paraba delante del pueblo y decía, así dice Jehová. And that's all, when they would go in front of the people and say, this is what Jehovah says. Pero tenemos este Jesús But we have this Jesus que en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, that in the Beatitudes sermon, Matthew 5, al decir una palabra de autoridad, no dijo when he said a word of authority, así dice Jehová. he didn't say, this is what Jehovah says. Él le dijo, oyeron que fue dicho, He said, listen that it was said, pero yo les digo. but I Aleluya. say. Wow, ¿y quién es este hombre? Oh, wow, who's this man? ¿Quién es este hombre? Who is this man? Que se atreve a decir, Moisés dijo, That he would dare say, Moses pero said, yo les digo. but he says, I say, ¿Quién es este hombre? who's this man? Oh, gloria a Dios. Glory to God. Y el segundo punto en el que Jesús se diferencia de todos los profetas And the second point from where there's a difference from all the prophets in Jesus es que si usted va a Jerusalén is that if you go to Jerusalem y pregunta dónde está la tumba de Jeremías, and you ask where Jeremiah tomb is, se la van a mostrar. they're going to show it to you. Si pregunta dónde está la tumba de Juan el Bautista, If they ask where the burial site of John the Baptist la van a is, mostrar. they're going to show it to you. y allí usted va a encontrar un cuerpo, And then you're going to find a body there. lo que queda del cuerpo. Whatever is left of the body. Pero cuando usted pregunte dónde está la tumba del tal Jesús, But when you ask where's the burial place of Jesus lo van a Christ, llevar a una sala they're going to take you to a place donde lo único que hay where the only thing that there is es un letrero que dice, a sign that says, ¿por qué buscáis entre los muertos al why que are you vive? looking in the dead who's Aleluya. alive? Oh, mi Hallelujah. alma adora a Dios. My soul praise the Lord. Mi alma adora a Dios. My soul praise the Lord. Aleluya. Así que repita conmigo, se parecen, So repeat with me. It looks alike, pero no son lo mismo. but they're not the same. Oh, gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Glory to God. Pero el interés de Jesús But the interest of Jesus, no era realmente saber lo que la gente decía, it was not really to know what the people would say. porque el rumor ya estaba circulando y él lo conocía. And the rumor was circulating and he knew it. El verdadero interés de Jesús The real interest in Jesus, era saber cuál es la opinión personal de sus seguidores acerca de él. it was to know the personal opinion of each one of his followers thought about him. Así que él le hace una pregunta, pero esta vez personal. So now he asked them a personal question. Versículo 15. Recuerdan que estamos Verses 15. en Mateo capítulo 16, ¿verdad? Remember we're in Matthew 16, Versículo 15. verse 15. Dice, He says, él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? and he said, who do you say I am? Como ellos se desbocaron, ¿verdad? Since they went berserk, Él les dio la oportunidad de que ellos comenzaran a expresarse. he gave them the opportunity to start Y ellos talking, comenzaron a expresarse. and they started doing so. Pero como les decía al principio, But as I was telling you from the beginning, es muy fácil usted decir lo que usted piensa y atribuírselo a otro. it's very easy to say what you think and attribute it to somebody else. Nunca le han ido a decir, mira, la gente está diciendo. Never have they told you, hey, people are saying, Y tú le preguntas, ¿pero cuál gente? Sí, la gente por ahí. and then you ask which people, and they say, well, people around there. Pero en verdad él lo que quiere decirte lo que él te quiere decir. But truly, he wants to tell you what's inside of him.
Entonces ya Jesús los tiene listos So Jesus is has them ready, y ahora le hace una pregunta personal. and then he's asking them a personal question. ¿Por qué? Why? Porque el Dios al que nosotros le servimos Because the God we serve es un Dios personal. is a personal God. No puedo decir lo mismo de Alá. No puedo decir lo mismo de Buda. I cannot say the same thing about Judas. No puedo decir lo mismo de Nirvana ni de ninguno de los dioses hindúes. I cannot say anything about Nirvana nor of the Pero, Hindus pero del gods. Dios de la Biblia, But the God of the Bible, yo puedo decir que es un Dios personal. I can say that he's a personal God. Y como es un Dios personal, And since he's a personal God, Él está más interesado he's more interested en tu opinión personal acerca de Él in your personal opinion about him que en lo que la gente está diciendo. than what the people say about him. Gloria a Dios. Glory to God. Como Dios personal, busca una relación personal con los seres humanos. As a personal Lord, he asks, he searches for a personal meeting with a person, A personal relationship. personal relationship. Thank you. Isaías 65, versículos 1 y 2. Isaiah 56, 1 and 2. 65, 1 and 2. 6:5, sí, correcto. ¿Lo encontró? Yes. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. I was sought by those who did not ask. I was found by those who did not seek me. I said, here I am, to a nation that was not called by my name. I spread out my hands all day long to a rebellious people who walked in the wrong path, following their own thoughts. En otras palabras, Dios siempre está buscando una relación personal con sus hijos. In other words, the Lord is always trying to look for a personal relationship with Y his esa es la kids, razón por children. la que Él insiste tanto en que leamos la Escritura. And that's the reason why he insists so much on us reading the scriptures. Porque es la manera en que podemos oírle hablar. It's the way that we can hear to him talking to Es la us. razón por la que Él insiste en que oremos continuamente. That's why he asks to pray continuously. Porque es la manera en que Él nos puede escuchar. Because it's the way that he can hear us. En otras palabras, In other words, Él quiere una relación personal. he wants a personal relationship. Y por eso Jesús le hace una pregunta, pero esta vez le hace una pregunta personal. And then that's why Jesus asked them a question, but it's a personal question. Y ahora una pregunta personal requiere una respuesta personal. And then a personal question requires a personal answer. Y como siempre, Pedro levantó la mano. And as always, Peter raised his hand. Porque él tenía ese temperamento, ¿verdad? Because he had his temperament. Esta mañana hablábamos en la clase de escuela bíblica This morning we were praying in the Bible classes que el Señor no te cambia el temperamento. that the Lord does not change your temperament. El Señor santifica tu temperamento. He sanctifies your temperament. Pero el que es volado. But the one who runs like crazy, he's always going to run like crazy. Y el que es así pausado, siempre va a ser así. And the one that's paused and slow is going to be always like that. Pero Dios lo va a usar de esa manera. But God is going to use him that way. Entonces Pedro, con su temperamento volado, And then Peter, with his fast temperament, rápidamente levanta la mano y no espera que le digan que sí, que hable. rapidly he raises his hand. He doesn't even wait for him to be asked. Y dice las siguientes palabras. And then he says the following words. Versículo 16 de Mateo capítulo 16, donde estamos. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Peter says, Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Esta fue la respuesta personal de Pedro. That was the personal reply of Peter. Y fue la respuesta que el Señor quería escuchar. And that was the answer that the Lord wanted to hear. En verdad él no estaba interesado en las comparaciones que estaban haciendo. He was not interested in the comparison that would be made. Él estaba interesado en saber si ya había calado en el corazón de sus discípulos He wanted to make sure that he had gone profoundly in the hearts of the disciples. la verdad más importante que ser humano puede entender. The most important truth that a human being can understand. Que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. That Jesus is the Messiah, the Son of the living God. Gloria a Dios. Glory to God. Hay dos
componentes en esa respuesta de Pedro. There are two components in that Peter's answer. Y en esos dos componentes vemos la doble naturaleza de Jesús. And in those two components, we see the double nature of Jesus. El primer componente es tú eres el Mesías, The first component is you're the Messiah, el Cristo, the Christ, el ungido. the anointed. En otras palabras, eres el hombre especial de Dios. In other words, he's the special man of God. Pero en la segunda parte le dice el Hijo del Dios viviente. But in the second part, he says the Son of the living God. Lo que está diciendo, tienes la misma naturaleza de Dios. What he's saying is he has the same nature of the Lord. Tienes los genes de Dios. You got God's genes. Y eso fue lo que Jesús también les reveló a ellos. And that's what Jesus revealed to them. Cuando en Juan capítulo 10 versículo 30 dijo, yo y el Padre uno somos. When in John 10:30. 10:30, he says, God and I are one. Que Jesús no solamente es 100% hombre, That Jesus is not only 100% man, sino que es 100% Dios. but he's also 100% man, ¿Cómo, God. cómo esas dos naturalezas se pudieron unir? How could those two natures be united? Yo no lo puedo entender. I cannot understand it. Eso es demasiado para mi mente. That's too much for my mind. Por eso el apóstol Pablo That's why the Apostle Paul, dice, grande es el misterio de la piedad, he says, big is the mystery of purity. que Dios fue manifestado en carne That God was manifested y in caminó flesh, entre and he nosotros. walked amongst us. Juan dice, John says, en el principio era el verbo, in the beginning it was the Verb, y el verbo era con and the Dios, Verb was with God, y el verbo era and Dios. the Verb is God. Este era en el principio con Dios. This in the beginning was with God. Todas las cosas por Él fueron All the hechas, things through him were made. y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. And without him, all the things that were made could not be Aleluya. made. Y el verbo se hizo carne. And the Verb was made flesh. Aleluya. Yo no lo puedo entender. I cannot understand it. Henry, yo no lo puedo entender. Henry, I cannot understand it. Oh, gloria a Dios. Glory to God. Pero Pedro lo supo. But Peter knew it. ¿Cómo lo supo? How did he know it? Algo que es imposible de concebir para una mente humana. ¿Cómo fue que Pedro lo supo? Something that's impossible and inconceivable. How did he know it? De la única manera en que usted y yo lo podemos saber también. The only way that we could only know it. Y Jesús se lo reveló en el versículo And 17. Jesus revealed it in verse 17. Jesús le dijo, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Aleluya. Mateo 16, 17. Okay. Mateo 16, 17. No se preocupe que estamos terminando. Me excusan. And Jesus responded, Simon, son of Jonah, you are blessed because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father in heaven. En otras palabras, In other words, esta es una verdad this is the truth que usted no la puede comprender that you cannot comprehend porque se la dijo un evangélico. because that's Pentecostal evangelical told you. Usted no la puede comprender You cannot understand it porque se lo dijeron en la escuela. because they told you in school. Ni siquiera lo puede comprender porque lo lee en la Biblia. Not even if you read it in the Bible can you understand it. La única manera en que usted puede entender esta verdad The only way that you can understand this truth es porque el Espíritu Santo is because the Holy Ghost haga una revelación personal a su will do vida a personal revelation to you y le deje saber and will let you know que este hombre del que estamos hablando hoy that this man that we're talking about today no es un simple hombre, is not a simple man. es Jesús, It's Jesus, el Salvador, the Savior, el Redentor, the Redeemer, Emanuel, Emmanuel, el hombre the man y el Dios the God encargado de nuestra salvación. in charge of our salvation. Oh, gloria a Dios. Glory to God. Por eso es que Jesús dijo, That's why Jesus said, ninguno puede venir a mí none can come to me si el Padre no lo trae. if the Father don't bring them. Y no importa cuántas veces usted le predique a su esposo, And no matter how many times you preach to your husband, a su hijo, to your son, a su amigo, to your friend, a su vecino, to your neighbor, si esta verdad no le es revelada desde el cielo, if this truth is not revealed from heaven, nunca la va a entender. he will never understand it. Como tampoco entienden cómo usted viene los domingos a la iglesia a las 8:30 de la mañana y se va a las 4 de la tarde. No lo pueden entender. And they will not understand that you come to church at 8:30 in the morning and you go home at 4 in the afternoon. Aleluya. They don't understand that. Como no entendía Nicodemo.
the same as Nicodemus, who would not understand that. ¿Cómo es posible que un hombre se meta de nuevo en el vientre de su madre, un hombre viejo y grande? How could a man go into his mother's uterus insides being a big man? Y el Señor Jesucristo le dijo, And the Lord Jesus Christ said, el viento sopla de donde quiera. the wind goes from everywhere. Tú no lo ves, You don't see it, pero tú lo sientes. but you feel it. Así es el que es nacido de Dios. That's the same thing is with the ones that are newborn again. Es algo que no le puedo explicar, I cannot explain it, pero lo puedo sentir. but I can feel it. Aleluya. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. El video y luego terminamos. Tenemos un video, A por favor, video and then we'll finish. préstele atención. Please watch it. Son 3 minutos. Pay attention to it. La Biblia dice que mi rey es rey de los judíos. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes y señor de señores. Ese es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente inconmovible. Él es inmortalmente benévolo. Él es majestuosamente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Es el centro de la civilización. Él es incomparable. Él es inigualable. Él es la idea más noble en la literatura. Él es la personalidad más elevada en la filosofía. Él es el milagro de los tiempos. Él es el único capaz de ser el suficiente Salvador. Me pregunto si lo conoces hoy. Él da fuerza al débil. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él cuida y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él libra a los cautivos. Él defiende al endeble. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él estima a los ancianos. Él recompensa a los indigentes. Y él embellece a los mansos. Me pregunto si lo conoces. Bueno, él es la clave del entendimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta de la libertad. Él es la senda de la paz. Él es la calzada de la justicia. Él es la carretera de la santidad. Él es el entrega a la gloria. Lo conoces y reina. Su juicio es múltiple. Su luz es igual. Su bondad no tiene límites. Su misericordia es para siempre. Su amor nunca cambia. Su palabra es suficiente. Su gracia es basta. Su regalo es justo. Su yugo es fácil. Y su carga es ligera. Iglesia de pies. 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 Aleluya. Adórele. 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 Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, te damos las gracias. Señor, te damos la honra. Señor, te damos la adoración. Señor, te damos la alabanza porque eres Dios de toda carne, Dios de todo poder, el gran yo soy, el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Señor, te adoramos y te damos las gracias. Señor, gracias. Gracias por nuestro hermano Miguel Acevedo, que te ha placido honrar, Señor, esta membresía, esta iglesia, con quien eres tú. Reconocer que tú eres único, que tú no te pareces a nadie, que tú eres 100% Dios,
100% hombre, Dios de toda carne, Dios de todo poder, Dios de toda autoridad, Dios grande y fuerte, el Dios que guarda el pacto y las misericordias con los que te aman y guardan tus mandamientos. Aleluya, aleluya. Adoramos tu nombre, Jesús, en esta tarde, en esta mañana. Te damos gracias. Sigue usando a tu siervo, Señor amado.